La vida de todas las personas puede ser dividida en diversos temas, todos ellos muy importantes, tan importantes que pues tienen mucho que ver con su paz, con su felicidad, con su bienestar de las personas, sean hombres, mujeres, sean jóvenes, sean ancianos, en fin, hay un diseño perfecto de Dios de todos estos temas, todos estos asuntos que repito, que tienen que ver con nuestra vida en el día a día. Bien, bueno, por ejemplo, digamos la alimentación. Bueno, ¿nos habla Dios en su palabra acerca de la alimentación? Sí, y tiene un diseño perfecto de cómo alimentarnos y así más temas. El dinero, por ejemplo. Bueno, si estudiamos el dinero en la palabra del Señor, pues también es todo un tema donde vamos a encontrar los qué, los cómo que Dios dice para que a nosotros nos vaya bien en asuntos de dinero. Igual pasa con la familia, con la educación de los hijos. Hablemos de la educación de los hijos, por ejemplo. Dios dice cómo tienen que ser educados los hijos, cómo tienen que ser motivados, cómo tienen que ser disciplinados. Todo está en la palabra del Señor. Hay un diseño perfecto de la educación de los hijos. Si nosotros educamos a nuestros hijos de acuerdo a ese diseño que Dios nos ha preparado, pues entonces vamos a gozar de mucha bendición. Así está el tema de la familia. Si organizamos nuestra familia de acuerdo a las ordenanzas que Dios da en su palabra, pues nos va a ir muy bien. El hombre en su rol de esposo, también en su rol de padre. La Biblia dice cómo hay que ser un buen padre, cómo hay que ser un buen esposo. Y así la esposa, todos los temas. Bien, pues hay un tema del que yo quiero hablar este día. Es el trabajo. Tengo mucha carga por la cuestión del trabajo porque, a ver, hay un diseño muy bonito que Dios tiene en su palabra y ahí Él nos aconseja qué hacer con respecto al trabajo, cómo entenderlo, en fin, en toda su dimensión, para que tú recibas bendición, para que yo reciba bendición a través del trabajo. Entonces, es todo un tema, repito, muy importante y hoy quiero meditar un poco al respecto. En San Juan capítulo 5, versículo 17, ahí vemos cómo el Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien, el trabajo es importante en nuestra vida, ¿eh? Y me refiero a todo tipo de trabajo, desde el que hacemos en casa, el que hacemos allá en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en las fábricas, en nuestras empresas, ¿verdad? También me refiero a ese trabajo. Bien, pues mira, vemos aquí que Dios trabaja, hasta ahora sigue trabajando. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que tener esa actitud muy hermosa acerca del trabajo. Porque hay mucha gente que no tiene una actitud correcta ante el trabajo. Es más, no le gusta el trabajo, ¿eh? Van de mala gana, van muy forzados a trabajar y allá en su trabajo pues no muestran ninguna alegría al estar trabajando. Y bueno, pues nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes. Ahora, Dios nos dice en su palabra que en el libro de Génesis 2.15, por ahí dice que Adán lo puso en el huerto y dice para que lo labrara, para que lo labrase, o sea, para que lo trabajara. Bien, el diseño de Dios desde el principio es que el hombre trabaje, ¿eh? Y para eso nos ha dado pues dones y talentos que nosotros tenemos que ejercitar y a través de esos dones y talentos nosotros recibiremos bendición. Ahora, ¿para qué puso Dios el trabajo? Bueno, pues para bendición nuestra definitivamente. También lo puso para que nosotros pues coadyuváramos al progreso de la humanidad, al progreso de la ciudad, del pueblo, de las familias donde a donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Entonces, pues para eso está puesto el trabajo. Entonces, el trabajo no es un capricho de Dios, sino es un plan muy hermoso de parte del Señor. Es más, mira, a través del trabajo vamos a estar más fuertes, ¿eh? Las personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan en el orden de Dios, ¿verdad? Pues van a estar más fuertes. Esto es importante. De hecho, tenemos escrituras donde, pues, el perezoso, el flojo, le van a ser quitadas
las fuerzas, ¿eh? Eso está escrito en su palabra. Son parte de las ordenanzas que Dios ha dado. El trabajo está para edificación de nuestra vida, para edificación repito, de los pueblos, para edificación del género humano. Entonces tenemos que colaborar a ese bienestar social, a ese progreso social, repito, aplicando los dones y talentos que Dios nos ha dado. El trabajo está también para que a través de él tengamos la provisión del pan nuestro de cada día. El trabajo también está puesto para la transformación de todas aquellas cosas, todas aquellas materias primas incluso que necesitamos para que podamos obtener muchas cosas, desde los muebles que están en casa, los aparatos que están en casa, la ropa que nosotros traemos, en fin. Si traemos calzado, pues es por la transformación de las pieles, en fin, para todas estas cosas. Hay arena, hay piedras y esa materia es transformada y tenemos un techo donde vivir y así muchísimas cosas más. Bien. Bueno, el trabajo también está puesto para que nosotros pues obtengamos los recursos que necesitamos. Ahora, dije que Dios acerca del trabajo ha dado muchas ordenanzas, son muchas y debemos conocerlas si queremos nosotros, obtener, entrar en esa perfecta voluntad de Dios para con nosotros acerca del trabajo, porque hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos que no entran en ese diseño. En el diseño de Dios, Él quiere, por ejemplo, que dice, 6 días trabajarás, es una de las ordenanzas, ¿eh? Trabajar con alegría es otra. Dice que seamos diligentes, también dice la palabra del Señor. Dice que si somos patrones, pues seamos buenos patrones. Y si tenemos un patrón, pues nosotros tenemos que ser obedientes con nuestro patrón. También eso es parte del diseño de Dios. No rebeldes. Hasta dice por ahí que no nos estemos quejando, ¿verdad?, acerca de nuestros patrones. Pues ese es un diseño muy bonito de parte del Señor con respecto al trabajo. Establece horarios el Señor en su palabra para que trabajemos, ¿verdad? Dice que también hay que tener un salario justo. Dice que en el trabajo nosotros tenemos que tener pesas justas, balanzas justas. También dice que debemos descansar. Dice que debemos hacer lo justo, que no robemos, que no mintamos, que, bueno, que trabajemos con sabiduría, que trabajemos en lo que nos sacia, no en lo que no nos sacia. Dice que trabajemos bien bajo autoridad. También nos dice que, bueno, que nosotros de preferencia pudiéramos tener un negocio propio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. También dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, que las fuerzas estarán con nosotros si trabajamos. Habla del diezmo, de los impuestos. En Efesios 4:28 la Escritura nos dice que el hombre debe trabajar en lo que es bueno. Fíjate bien, en lo que es bueno, porque hay cosas que no son buenas, ¿ok? No debemos trabajar en ello, sino solamente en las cosas que son buenas. Eclesiastés nos dice que hay que trabajar con mucha ciencia. La Biblia nos enseña que hay que trabajar desde niño. David, siendo un niño, ya andaba con las ovejas de su padre. Dice que debemos ser solícitos en nuestro trabajo. También dice en el diseño perfecto de Dios que debemos trabajar sin afán, no afanarnos por las cosas humanas, por las cosas del trabajo, y no enredarnos tampoco en los negocios de esta vida, también lo dice la Escritura. Entonces, estas son algunas ordenanzas y a través de ellas nosotros, bueno, vamos a recibir bendición, vamos a estar fuertes, vamos a estar más sanos, ¿ok? Nuestros graneros estarán llenos, habrá abundancia material, no faltará el pan nuestro de cada día en nuestra mesa, dice que también a través del trabajo, pues nosotros tendremos suficiente recurso económico para prestar y no para andar pidiendo prestado. Eclesiastés también nos dice que si tenemos dinero, pues tenemos un escudo, de tal manera que aquel que no ha ahorrado, otra vez, el que no tiene ahorros económicos, no tiene escudo, porque la Biblia enseña que ese es un escudo que nos protege y viene de parte del Señor. Tendremos un buen nivel de vida también y podremos compartir con los demás, podremos dejar herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, pues estas son grandes bendiciones. Hay más, yo solo señalo algunas. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? ¿De qué estoy hablando? Del trabajo. Y que Dios ha dado muchas ordenanzas.
de cómo debemos nosotros relacionarnos con el trabajo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y que si hacemos lo que Él nos dice, entonces nosotros pues vamos a recibir muchísimas, muchísimas bendiciones. Tendremos una vida estable, una vida tranquila, una vida llena de paz también, de gozo, cada día. Entonces, a ver, ese es el diseño de Dios, pero muchos hijos de Dios, muchos cristianos no se apegan a estas ordenanzas del Señor y entonces vienen los problemas. Por ejemplo, no aman el trabajo, no les gusta trabajar. Ya dije al principio que algunos van malhumorados, no tienen buena actitud en el trabajo, se están quejando por todo, en fin. A ver, eso no glorifica al Señor. Eso no le agrada al Señor. Ese es el diseño de trabajo del mundo, porque así son los que no conocen al Señor. Así son los gentiles espirituales que no conocen al Señor. Que, por ejemplo, tienen dones y los entierran. Sí, muchos hijos del Señor tienen dones preciosos, talentos preciosos, pero no han aprendido a desarrollarlos, ¿verdad? Y que de ahí obtengan la ganancia que Dios quiere que tengamos, algunos no calculan bien las cosas y bueno, al no calcular bien las cosas, pues no reciben la bendición que Dios quiere darles. Planean ciertos negocios, bueno, de esos he conocido miles de personas, que planean equivocadamente un negocio y luego al final, a los 3 meses o a los 6 meses, es más lo que perdieron que lo que ganaron. A veces nos falta mucho buen juicio. La Escritura dice que en la casa del pobre, en la casa del justo, hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, nos falta a veces tener buen juicio con respecto a cómo organizar nuestra vida, cómo organizar el dinero, en fin. Otros, pues, no son diligentes, trabajan así nada más, como decimos acá en México, no le echan ganas, no le ponen todas las ganas y bueno, ahí nada más se sobrellevan el trabajo y eso pues tampoco glorifica al Señor. La Biblia dice que el diligente estará con los de arriba, estará con los reyes, Entonces hay que, como hijos de Dios, dar un buen testimonio en nuestro trabajo. Eso glorifica al Padre. Bien, algunos tienen visión de esclavo. Dios dice que tengamos nuestro propio negocio, pero ellos tienen visión de esclavo. O sea, no les gusta ser emprendedores, prefieren estar trabajando para alguien. Y de alguna manera, Timoteo acá nos dice que se es esclavo, y Dios quiere que seamos libres aún en nuestro trabajo. Otras personas pues mienten y engañan cuando trabajan y pues eso es un pecado y así no vamos a recibir bendición. Otros son inconstantes. Santiago nos dice que el que es inconstante, fíjate bien, el que es inconstante hace una cosa y luego otra, y luego aquí y luego acá. De un trabajo se pasa al otro, y luego del otro trabajo se pasa al otro. A ver, ahí mismo dice la Escritura, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios quiere que seamos constantes, amén. Y bueno, entramos en el diseño del mundo también. ¿Qué sucede? Que Dios dice que trabajemos 6 días y muchos están felices trabajando 5. ¿Escuchaste? Están felices trabajando 5. Ese no es el diseño de Dios. Bueno, es que yo trabajo las 40 horas por semana. A ver, ese no es el diseño de Dios, es el diseño del mundo. En el mundo hay 20, 30 asuetos por año. A ver, ese tampoco es el diseño de Dios. Nosotros tenemos que trabajar. El diseño de Dios no es que trabajemos 8 horas diarias. El diseño de Dios, de acuerdo a Mateo capítulo 20, versículo 9, es que trabajemos 12 horas diarias. Yo sigo trabajando 12 horas diarias, Y bueno, pero en este diseño vamos a recibir abundancia, vamos a recibir mucha bendición. En el diseño del mundo, pues hay, al menos en México, hay 3 periodos vacacionales grandes. Están las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Navidad y las vacaciones escolares. Oye, hay muchos días en los que no estamos ejercitando nuestro trabajo. Por eso muchas veces, pues no nos alcanza. Por eso a veces, pues tenemos problemas. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos de acuerdo al diseño del mundo con respecto al trabajo y no al diseño de Dios. El diseño de Dios, con las ordenanzas que Dios da de cómo debemos trabajar y trabajar con sabiduría, con ciencia, trabajar 6 días a la semana, ¿verdad? Ser justos en nuestro trabajo y todo lo que mencioné ahorita, tener nuestro propio negocio, ¿verdad? Ese diseño es perfecto y es para bendición de tu vida, para bendición de tu familia. Entonces, a ver, digámosle no
al diseño del mundo y apeguémonos al diseño perfecto del Señor para bendición de nuestras vidas. Dios te bendiga.